Bienvenidos al podcast Místicos Clásicos para Místicos del siglo XXI. Este es un podcast que busca acercar al cristiano de nuestra época la sabiduría contemplativa acumulada en 20 siglos de historia. En los diversos episodios nos internaremos en obras místicas que enseñan el modo como el seguidor de Cristo promedio puede acceder a la experiencia directa de Dios. Aquí comentaremos textos de santas, monjes, fundadoras, cristianos anónimos, hombres y mujeres que buscaron a Dios y recorrieron el camino ascético y místico. Bienvenidos todos y todas. Comenzamos. ¿Por qué este podcast? Este podcast surge de la necesidad de compartir lo que me apasiona. Vivimos en una época en donde las circunstancias nos llevaron a la multiplicación de propuestas de formación virtual y son cada vez más comunes las formaciones online que enseñan mucho pero que no llevan a lo esencial. Si algo nos ha dejado claro la pandemia es la necesidad del retorno a las fuentes, a aquello que no se agota. La fe cristiana, tan cuestionada y tan viva en este siglo XXI, sigue siendo un camino privilegiado que lleva al encuentro cara a cara con Dios. En este episodio quiero abordar una de las palabras que más vamos a utilizar en este podcast, y es la palabra mística. Este vocablo procede del verbo griego miein, que significa cerrado o cerrar. Místicos será por lo tanto lo cerrado o lo oculto a la vista directa. Y esta palabra hace referencia a un tipo de experiencia en la que se llega al grado máximo de unión del alma humana con Dios durante la existencia terrenal. Lo místico está en relación directa con el misterio, es decir, la mística cristiana trata de penetrar en el misterio de Dios. Pero este misterio no es algo que se posea por parte de unos pocos elegidos y por lo tanto hay que pagar tributo para acceder a él. Lo oculto está delante de nuestros ojos. Solo tenemos que tener la voluntad de acceder para encontrarlo en todo lo que existe. La mística es el camino que busca y encuentra a Dios en todo lo que existe. La mística busca penetrar en el misterio que vela a Dios para darnos libertad. Pero la mística no es un camino único, ya que existen múltiples enfoques, emocionales, intuitivos o intelectuales, sin que cada aspecto invalide a los demás. Más bien todo lo contrario, cada aspecto complementa a todos los demás dando coherencia, profundidad y sentido a nuestra fe. El primero que utilizó el término en la tradición cristiana fue el llamado Pseudo Dionisio, el Areopagita. En una obra de capital importancia para el cristianismo posterior, llamado La Teología Mística, este autor presenta a la mística como un conocimiento experiencial, inmediato, interno y sabroso de las realidades divinas, un conocimiento teopático. Esto significa que la realidad divina es más padecida que sabida. El hombre no la alcanza a través de su esfuerzo, de su meditación o de su ascesis. Todo lo que puede hacer es prepararse, pero es don de Dios que viene a su encuentro en el momento que él considera oportuno. El cristianismo de las iglesias orientales explica el camino místico y lo divide en 3 fases que se desarrollan simultáneamente, aunque en proporciones diferentes: praxis, contemplatio naturalis y teosis. La primera se identifica con la ascesis. Es la etapa del control del cuerpo, de las emociones y del intelecto. Es el desarrollo y la comprensión de la templanza y la humildad como virtudes. Sin control de las herramientas de búsqueda no podremos llegar muy lejos. En esta etapa, la gracia de Dios se entrelaza con nuestra voluntad en un trabajo diario de ascetismo y virtud. La segunda etapa de contemplación y comprensión de la revelación de Dios, tanto la natural como la sobrenatural. Ambas revelaciones se complementan y se dan consistencia una a otra. Para contemplar y comprender de nuevo, tenemos que suplicar la gracia de Dios y complementarla con nuestra voluntad. La voluntad por sí misma no sirve de nada si Dios no nos regala la gracia necesaria para avanzar. Por último, tenemos la teosis o divinización. Que la palabra nos induzca a pensar en hacernos dioses, no se trata de eso. Se trata de convertirnos en herramientas de Dios que actúa dentro de la comunidad de creyentes que es la iglesia. En el camino de la mística se suelen dar visiones parciales que nos impiden seguir el camino hasta el final. Si solo aspiramos a la praxis, quedaríamos encerrados en nosotros mismos e incapacitados para transformar el mundo como levadura que se mezcla con la masa para hacerla fermentar. Si nos quedamos en la contemplación natural, nos vaciaríamos sin más en la soledad de la inmensidad del todo revelado. Olvidamos que no somos nosotros mismos nuestro objetivo. El objetivo es hacer llegar al mundo el reino de Dios. La teosis tampoco es un estado final, estático o de éxtasis. Si el objetivo fuese personal, la redención de Cristo solo hubiera actuado sobre él mismo. El camino de la cruz hubiera servido solo a Dios y a nadie más. Y es evidente que el camino de la cruz nos redimió a todos por medio de Dios mismo.
La originalidad y diferencia del cristianismo es su carácter comunitario, eclesial y social. El reino de Dios no es un logro personal y nuestra salvación solo acontece cuando nos negamos a nosotros mismos para darnos a los demás de forma consciente y dinámica. Las místicas no cristianas suelen centrarse en el individuo por medio de praxis solitarias. Nos encontraríamos con el modelo de eremitas desafectados del mundo que viven por y para sí mismos. La mística cristiana se centra en Dios, se desarrolla en la comunidad y se vuelca al mundo para transformarlo. La acción es también mística y se desarrolla dentro del mundo por medio de la Iglesia. Los grandes místicos cristianos han unido praxis, contemplación y teosis, enfocando su acción sobre el mundo por medio de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola y Santa Teresita del Niño Jesús, entre otros muchos, son buenos ejemplos de esto. Su mística fue todo menos inacción o vacío. Por eso Cristo predicó al mundo y ordenó a los apóstoles que difundieran activamente el Evangelio.